La historia de los 4 niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva del departamento del Guaviare, en límites con Caquetá, será contada en la película 40 días perdidos en la selva, que llegará a los cines el próximo 2024. Gustavo Nieto Roa es un director, un cineasta y un guionista colombiano que está radicado en Brasil y desde allí a esta hora se conecta con nosotros aquí en Marandúa para contarnos más detalles. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por recibir esta invitación. Laura, un placer estar aquí. Gracias por tu invitación y me encanta estar aquí con todos tus seguidores, con todos tus oyentes, precisamente hablando de esta superproducción cinematográfica que hicimos allá en San José del Guaviare. Gustavo, ¿cómo se da esa idea? Esa fue una historia que definitivamente marcó el año 2023 a Colombia y a esta región, sobre todo que nos tuvo 40 días exactos en Ascuas. ¿De dónde y en qué momento nace esa idea de hacer esa película? Yo estaba en Bogotá y yo escuché la noticia de que había caído una avioneta en la mitad de la selva amazónica en el sur de Colombia, y que la avioneta llevaba toda una familia de mamá y 4 hijos, todos pequeños. Pues inmediatamente me entró la curiosidad de saber más, de si habría sobrevivientes, qué pasaría. O sea, es una de esas historias que no se dan todos los días. Yo tengo unos amigos en Leticia, los llamé y les dije, oiga, ¿ustedes saben algo de esta avioneta que se cayó en la selva? Me dijeron, no tenemos ni idea, pero ¿por qué no se viene y aquí averigua? Y me fui para Leticia a ver qué me contaban. Yo quería tener como la primicia, ¿no? Un poco ingenuo porque no, eso ya estaba en manos de todos los periodistas de Colombia. Nadie me dijo nada, nadie sabía nada. Entonces, como la avioneta iba para San José del Guaviare, pues me fui a San José del Guaviare también a averiguar algo. Nadie me daba razón, no sabía nada. Entonces terminé regresándome a Bogotá con las manos vacías. Y fue a estar muy pendiente de las noticias. Finalmente, las noticias que encontraron a los niños, que los trajeron a Bogotá, y yo me fui corriendo obviamente allá al aeropuerto y no, eso los tenían cercados, no había, como diciendo, ¿y usted quién es? ¿No? Entonces no tuve acceso a los niños. Luego con mi guionista investigadora que se llama Idania Velázquez, también con Laura Fernández, que me ayuda a coordinar todas las cosas, decidimos que íbamos a crear una historia basada en lo que las noticias decían. Y así que nos fuimos allá a San José, buscamos entre las comunidades indígenas que hay alrededor, gente que nos colaborara, nos ayudara, buscamos niños. No fue nada fácil, los niños son muy tímidos o también son muy sonrientes, pero mira cómo son las cosas. A fuerza de insistir, encontramos 4 niños que la mamá muy amablemente nos colaboró, nos prestó los niños, nos ayudó, y así fue como poco a poco fuimos haciendo la película. ¿Qué parte de la historia, o sea, lo que vamos a ver en la película, Gustavo, cuentan justamente? Es decir, lo toman desde que sale la avioneta o se centran en la desaparición, ¿cuál va a ser esa narrativa que ustedes van a contar? Nosotros tuvimos que inventarnos una historia para llenar los vacíos. ¿Qué pasó con los niños durante esos 40 días? ¿Qué hicieron los niños? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué no se quedaron en la avioneta, ahí al lado de la avioneta? Que eso es una pregunta muy, para mí, clave. Los niños chiquitos, la mayor de 12 años y el más pequeñito de 11, yo creo que ellos por no sé,
por un sentido de supervivencia, se quedarían al lado de la avioneta esperando que alguien llegara a, a recoger a la mamá. Bueno, pero no, los niños no se quedaron al lado de la avioneta. Las noticias dicen que los niños se desaparecieron. Entonces, todo eso da para una historia muy interesante, porque la pregunta que resolvemos con la película fue ¿qué pasó con los niños durante esos 40 días? Bueno, ¿cómo fue el rodaje de esta película? Ustedes vinieron hasta aquí, hasta el Guaviare. ¿Cuánto tiempo les tomó la grabación, el conseguir los actores? Bueno, ya estás contando un poco de los niños. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, mira, la avioneta se cayó en mayo. Nosotros estuvimos investigando, haciendo viajes y todo durante el mes de junio. En el mes de julio estuvimos buscando, haciendo lo que llamamos el casting, encontrando los niños, encontrando la mamá, porque todos ellos son verdaderas personas, no son actores. Son personas, como se llaman, actores naturales. Y vimos a muchos niños, muchísimos niños. Yo creo que debimos de haber visto a más de 600 niños para escoger los 4 niños que iban a estar en la película. Entrevistamos a muchas mamás. Primero íbamos a poner una actriz que se llama Natalia Reyes a hacer el papel de la mamá. Pero luego yo me quedé pensando y dije, no, una actriz como Natalia, una chica muy bonita, muy sofisticada, muy de la ciudad, no va a encajar en la mitad de la selva como mujer indígena, ¿no? Entonces me decidí finalmente por una mujer de verdad, una mujer indígena, que fuera también mamá, que supiera lo que es tener unos niños perdidos en la mitad de la selva. Y al fin la encontramos. Y ya cuando teníamos todo, pues comenzamos a rodar en el mes de agosto. Y nos quedamos todo el mes de agosto allá en San José del Guaviare, rodando la película. Y la verdad que la gente nos colaboró muchísimo, todo el mundo, la gente de la ciudad, como la gente de las comunidades indígenas, ¿no? Como también Aníbal, con su música, ¿no? Entonces, todo salió muy, muy bien. Ya vamos allá porque justamente también, además de que San José del Guaviare, el Guaviare fue pues protagonista, digamos, escenario de esta película, la banda sonora de esta película es escrita por un artista local, que si bien no es nacido, digamos, de San José, él se considera de aquí del Guaviare y cuenta pues justamente esa historia. ¿Cómo fue el encontrar ustedes esa canción? ¿Cómo se da ese encuentro con este artista que se llama Aníbal García y escogen la canción? Bueno, mira, algo que me impresionó y me llamó muchísimo la atención y yo lo tomé como un presagio de muy buena suerte, que nos iba a ir muy bien, es que llegamos a la locación, allá donde Aníbal tiene un restaurante al borde de la carretera, y íbamos a grabar adentro, donde ya comienza la selva. Y lo primero que me dice este señor que yo no conocía, ¿no? Me dice, venga, escuche esta canción. Y se sentó y comenzó a tocármela y a cantarla. Y era la historia que yo iba a hacer en la película. O sea, en base a todo lo que habíamos investigado y todo, habíamos escrito un guión. Y la historia que Aníbal cantó es el mismo guión. Es como si hubiéramos estado conectados, ¿me entiendes? Entonces eso me llamó la atención muchísimo, porque cómo era posible que este señor nos contara la historia que llevábamos escrita
en un guión, ¿no? En base a la investigación que habíamos hecho. Y por eso yo dije, no, esta película va a ser un éxito. Pues es así como entonces esta canción será la banda sonora y ya la escuchamos en el tráiler. Esa expectativa que ustedes tienen, Gustavo, con esta película, ¿cuál es? ¿Va a estar en salas de cine? ¿Cuándo será el estreno? No, tenemos, mira, rara vez encuentra uno una historia que antes de estar producida, antes de estar hecha, la gente ya la quiera ver. Yo estaba, por ejemplo, en Europa en octubre en un festival de cine y el taxista me pregunta, ¿y usted qué hace? Y yo le digo, no, yo hago películas. ¿Y qué película está haciendo? Y le dije, no, hay una avioneta que cayó en Colombia y me cortó. Me dijo, no me diga que usted está haciendo la película de los niños que se cayeron en la selva en Colombia. Yo quiero ver esa película ya, ¿no? Y era un taxista en Madrid, España, que estaba al tanto de las noticias. Entonces, por eso me considero muy afortunado con esta película, porque yo siento que la van a ver millones de personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y es que la película, mira, es que algo que me llama la atención también, toda la gente a quien yo le contaba de la película me hacía una pregunta, ¿y Wilson va a salir? ¿Y Wilson está en la película? No, Wilson es el perrito. Y Sí, sí, obviamente que tenemos a un Wilson en la película, que se encuentra con los niños, que acompaña a los niños y que finalmente también termina perdido, basado en lo que fueron los hechos. Y otra cosa es que la gente me pregunta, bueno, Gustavo, ¿y cómo un niñito de 11 meses, 40 días, quién lo cuidaba? ¿No? ¿Cómo así? No, pues los hermanitos de 4, de 9 y de 12 años lo cuidaban, lo llevaban cargado para todas partes. Lo dejaban por ahí también, que se las arreglara como pudiera en medio de la selva. claro. Esos detalles enternecen a la gente. Esos detalles son los que van a hacer que la gente quiera ir a ver cómo unos niñitos indefensos pudieron sobrevivir 40 días en la selva. Gustavo, y es que seguramente ustedes lo vieron, aquí el tema con las comunidades indígenas es muy desconocido para incluso los mismos colombianos en las ciudades capitales, ¿no? O sea, los niños crecen en medio de muchas dificultades, pero también con mucha valentía, y eso es parte de ese conocimiento que ellos tienen con la madre tierra, que fue parte, y yo creo que es la clave también de por qué la historia se puede contar y cómo lograron ellos sobrevivir. ¿Hay algún mensaje que lleve la película en cuanto a ese valor de esas comunidades indígenas? ¿Ustedes lo quisieron plasmar así? Sí, mira, es una oportunidad muy especial, muy única. ¿Cómo es que las comunidades indígenas entienden su universo, ¿no? Como cuando hablan de los espíritus de la selva, como cuando toman yagé, como cuando utilizan danzas. Para ellos todo eso es parte de una manera de integrarse al espíritu de la selva. Y eso lo vamos a contar y a explicar en la película. También vamos a hablar de lo que es esa riqueza impresionante que tenemos, que se llama la selva amazónica, que no la cuidamos y que cada día la depredamos más, que se está acabando porque la gente va a talarla con la idea de cultivar y resulta que cortan los árboles y la tierra da una cosecha y no más. En vez de ayudar, estamos empeorando a la conservación de la naturaleza. Vamos a hablar de cómo es la relación padres e hijos también en las comunidades indígenas, porque los niñitos, entre otras cosas, como yo pude verlos allá en las comunidades, no crecen con el cuidado que le dan las mamás de las ciudades a los hijos.
los niñitos parecen animalitos sueltos por ahí, ¿no? Coman lo que encuentren, jueguen, hagan lo que quieran. Es otra manera de entender la unión familiar, ¿no? El cuidado hacia los hijos. Entonces, sí, la película se presta para que podamos compartir muchas reflexiones sobre la naturaleza, sobre la vida misma, sobre la familia, sobre los hijos, sobre el rol de las mamás, de los papás. En las noticias se habló mucho del conflicto que había del papá con los hijos. Y esta es una película que es para toda la familia. Entonces, si hay algo que evitamos es tocar ese tema que me pareció un tema muy, muy triste y que no valía la pena en la historia. Sí, es un tema delicado que llega como a ensombrecer de cierta manera esa valentía y la historia que hay que resaltar, y es esa valentía de la niña mayor, de los otros 3 niños que sobrevivieron a esa espesura de la selva. Gustavo, entonces, en este momento hablamos de que ya se está terminando este año, esta película estará lista para el próximo mes de marzo. ¿Van ustedes piensan ustedes de pronto hacer alguna proyección especial aquí en San José o en alguna otra ciudad entre Caquetá y Guaviare? Sí, mira, tenemos una oferta del señor gobernador que se posesiona, electo, que se posesiona ahora el 1 de enero. Él me ofreció que haría una premier allá en San José del Guaviare, y estamos confiando que sus ocupaciones le permitan dedicarle un tiempito a hacer realidad esa oferta. También tenemos un grupo de amigos del cine en Villavicencio que también nos ha ofrecido que quieren hacer una premier en Villavicencio. Y luego, obviamente, sí haremos de todas maneras una premier en Bogotá. Y la idea es que la película ya está programada para salir en salas de cine en todo Colombia el 7 de marzo del 2024. Esta producción, Gustavo, ¿la hicieron ustedes con alguna casa productora? ¿Cómo fue como la financiación, el hacer la realidad? Esta película tiene algo mágico. Desde el momento que yo dije que quería hacer la película y se lo compartí a distintas personas, las personas me dijeron: Gustavo, yo puedo darle... Una persona me dio 100 millones, otra persona me dio 50 millones. O sea, como que hemos hecho lo que se dice una vaca, ¿no? De amigos que han invertido sus ahorros porque creen que la película va a redundarles finalmente en una muy buena propuesta financiera. Entonces, está hecha con dineros particulares de amigos que creen en este proyecto. Pues es una propuesta independiente, entonces, qué interesante. Correcto. Qué interesante, sobre todo, y el llamado pues es apoyarla cuando podamos ya verla nuevamente por primera vez en cine, mientras nos quedamos con las imágenes que ya están rodando de ese tráiler que definitivamente promete mucho. Había algo en particular que me contaba Aníbal, y es que la avioneta que ustedes recrearon, esa avioneta, ¿qué tan fácil fue armarla? Porque veíamos que esa avioneta finalmente quedó en el lugar de la locación, que es aquí este estadero, acá lo conocemos como Picapiedra, y quedó allí. ¿Qué tan fácil fue el armar esa escena? Pues fue tal vez de las escenas más difíciles, porque tuvimos que construir una réplica de la avioneta real, y eso lo hicieron en Bogotá. Tuvimos que llevar entonces esta avioneta para ser ensamblada allá en Picapiedra, y meterla entre la selva, y pesaba muchísimo, porque para hacerla que no se fuera a caer, no, tiene materiales, estructura, metálicas, todo, y fue de lo más difícil, pero lo logramos
subir la avioneta, meterla por entre la selva hasta el sitio donde simulaba más la caída de la avioneta real. Y bueno, fue también un trabajo excepcional de los productores, de la directora de arte, y ahí está la avioneta para que la gente allá, los que quieran ir a ver la avioneta, la pueden ir a ver porque se nos quedó allá en la mitad de la selva de Picapiedra. Sí, eso nos contaba Aníbal, es una donación que ustedes hicieron para el sector turístico, para que vayamos y conozcamos pues un parte de lo que fue esa locación de la película 40 días perdidos en la selva. Gustavo, usted nos contabas, inicialmente no pudieron tener un contacto con la familia, ¿hasta el momento ha habido algún acercamiento o definitivamente ya eso quedó, digamos, pues entendemos que la familia también está como en un proceso difícil entre ellos, ¿será por eso que también ya se mantuvieron al margen? Sí, no hemos podido tener un contacto, y cuando era el momento de tener el contacto y no lo pudimos tener, pues simplemente lo dejamos así. Y más bien la ventaja de una película, sobre todo de una película de ficción, es que te da libertad para inventar, porque todas las películas, aún las más, digamos, basadas en hechos reales, todas a la hora de la verdad son una fantasía de lo que el guionista, el director y todos se imaginan que pudo haber sido. Ok, pues con eso vamos a estar pues muy pendientes entonces de la película. Gustavo, finalmente el mensaje para que todos los guaviarenses vayamos a cine, seguramente de aquí a marzo volveremos a hablar para reiterar esa invitación. No, claro, Laura, bueno, ante todo, muchas gracias a ti por la invitación, y todos los que nos están escuchando están muy amablemente invitados a ver la película 40 días perdidos en la selva. No digo que sale San José del Guaviare, pero sale la selva. Sí salen los alrededores, que son muy bonitos. Hay unas tomas del río Guayavero impresionantemente lindas. Hay unas tomas de los alrededores de San José del Guaviare, de la selva, espectaculares. Hay unas tomas de las pinturas rupestres que quedan ahí, ¿no? ¿De Cerro Azul? Exacto. No, la gente tiene que ir a verlo. Muy bien, Gustavo, pues seguramente estaremos muy pendientes de cómo avanza esa preparación para que esta película llegue a los cines, y aquí desde Guaviare estaremos pues como siempre muy pendientes. Te esperamos de nuevo por aquí porque estuvieron trabajando, hay que venir a conocer y disfrutar. Allá estaremos de nuevo, claro que sí, Laura, de nuevo, gracias. Un abrazo hasta Sao Paulo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, un placer.